Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita, corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque la Escritura dice: no hablarás mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: Hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en un juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió el concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada mal en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el concilio se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar las buenas nuevas en Roma. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: Nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparente que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: Lleva a este joven al comandante, tiene algo muy importante que decirle.
Entonces el oficial lo hizo y explicó: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven, porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que quiere decirme? El sobrino de Pablo le dijo: uno de los judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador: de Claudio Listas a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo. Cuando llegué con mis tropas, luego me enteré de que él era ciudadano romano. Entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envía a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antipatris. A la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, la palabra de Dios, ¿qué nos quiere transmitir y qué nos quiere decir a mí y a ti para nuestra vida, hermanos? Dios hoy nos quiere decir 2 cosas muy importantes para mí y para ti, hermanos. Que quiere que tú y yo realmente reafirmemos y estemos bien seguros de lo que realmente somos tú y yo, hermanos. ¿En qué aspecto quiere Dios que tú y yo estemos bien seguros de lo que somos? ¿Realmente Dios quiere que estemos bien seguros de lo que somos tú y yo? Si realmente somos cristianos y creyentes de Dios con todo nuestro corazón, y si realmente creemos y confiamos realmente y plenamente en Él, hermanos. Porque realmente tú y yo, si realmente creemos en Dios con todo nuestro corazón y creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y que es el camino y la vida para llegar al Padre, hermanos,
Entonces tenemos que tener la plena confianza en Dios en sobre todas las circunstancias que pasen en nuestra vida. Porque Dios hoy en el relato de la lectura que acabamos de oír nos relata que nuestra vida no es tan fácil como realmente pensamos. Dios hoy nos relata que en la vida tuya y mía va a haber muchos y muchos problemas y dificultades de diferente manera. Pero Dios quiere que tú y yo estemos bien firmes y seguros en que realmente nosotros confiamos y creemos de todo corazón en Dios y que ponemos realmente nuestra vida en sus manos de Él, para que por medio de Él y de nuestro Señor Jesucristo, Él nos cuide y nos proteja en todo momento y en todas las dificultades que podamos nosotros tener en la vida, hermanos. Porque si realmente tú y yo creemos en Dios con todo nuestro corazón y confiamos y ponemos nuestra vida en sus manos, créemelo, que Él se encargará de que a mí y a ti no nos pase nunca nada malo. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios ve todo. Así como hoy nos lo narra en la lectura del día de hoy que acabamos de leer. Porque nos narra la lectura de Pablo, del apóstol Pablo. Cuando Pablo predicaba y llevaba las buenas nuevas o predicaba el evangelio. Pablo se encontró con muchas dificultades en su vida, hermanos, de diferente manera, tantas que llegó a ser hasta acusado ante las autoridades. Llegó a ser acusado en su contra, porque supuestamente él estaba en contra de la ley, que él predicaba cosas en contra de la ley cuando no era cierto, y le levantaron falsas calumnias, que puede pasar en nuestro caso, hermanos. Pero Pablo, que confiaba plenamente en Dios y confiaba plenamente en aquel que ha amado a Señor Jesucristo, no permitió que por ningún motivo le hicieran un daño, a pesar de que contra él se formó un complot para quererlo matar, hermanos, porque tanto era el odio y tanto eran las calumnias que le estaban achacando a Pablo, que hasta lo quisieron matar, hermanos. Pero vuelvo a decirte lo mismo. Pablo, que confiaba y creía plenamente en Dios y creía en aquel que había enviado, que era el Señor Jesucristo, no le pasó absolutamente nada. Pero también Dios nos invita a otra cosa, hermanos. Y nos dice Dios que hoy tengamos nosotros ánimos a pesar de todas las dificultades por las que estemos pasando tú y yo, hermanos. Porque hoy Dios nos recuerda que nuestra misión es que tenemos que seguir predicando las buenas nuevas en todos los lugares de este mundo. Y te lo voy a ir leyendo de la propia palabra de mi Padre Dios, para que vayas entendiendo cómo Dios hoy nos dice que en la vida tuya y mía vamos a tener muchas dificultades y problemas de diferentes maneras, así como lo tuvo Pablo en aquel entonces. Pero Dios hoy nos invita a que tú y yo realmente estemos bien seguros de lo que creemos, que estemos bien seguros y confiemos plenamente en Dios con todo nuestro corazón, y confiemos en aquel que Él ha enviado, que es el Señor Jesucristo, y que realmente pongamos nuestra vida en las manos de Dios, hermanos, para que por medio de Él nosotros podamos salir adelante en todas esas dificultades, así como Pablo salió.
Fíjate, te lo voy a ir leyendo poco a poco. Dice la palabra de Dios. Dice, unos judíos detuvieron a este hombre llamado Pablo y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano, entonces los trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que mereciera presión, muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a ustedes de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que se presenten los cargos ante ti. Esto es de cuando se arma el complot que quieren matar a Pablo porque supuestamente él está en contra de la ley. Y sus acusadores, después de entregarlo, después de acusarlo y de ver que realmente no podían hacer nada, arman un complot para quererlo matar y asesinar. Y te lo voy a leer de la propia palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Ahí está el complot. Ya no nomás era cuestión de que lo habían entregado ante las autoridades y que le habían achacado muchas cosas que no eran ciertas, sino que ahora hasta lo querían asesinar y matar. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración contra Pablo. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio, aparentemente que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Ahí está el complot. Ya lo querían matar y asesinar a Pablo, después de entregarlo ante las autoridades para que lo acusaran. Pero aquí está lo que yo te digo. Pablo, a pesar de las dificultades y de los problemas y las acusaciones que le hacían y que lo querían matar, Pablo confiaba plenamente en Dios. Con todo su corazón, él confiaba en Dios. Confiaba en nuestro Señor Jesucristo, que supuestamente también por eso lo estaban acusando a Pablo, porque era una secta en contra de lo de la ley. Y Pablo tanto confiaba en Dios que fíjate cómo son las cosas y cómo Dios lo cuidó y lo protegió y no permitió ni que lo mataran ni que le hicieran nada. Vamos leyendo la lectura para que vayas entendiendo. Pablo confiaba plenamente en Dios y Dios lo cuidó y lo protegió y no permitió ni que lo mataran ni que le hicieran nada. Sigue diciendo la lectura. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Ya estaba actuando Dios a favor de Pablo, ¿por medio de quién? Del hijo de su hermana. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces el oficial lo hizo y explicó: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este joven porque tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo:
Unos judíos van a pedirte que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada, o sea, para matarlo. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado y ya están listos, solo esperan su consentimiento. Ellos ya estaban listos para matar a Pablo. Pero Pablo confiaba plenamente en Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y sabía que Dios no iba a permitir que le hicieran algún daño, hermanos. Y no se lo hicieron. Porque Dios intervino por medio del hermano de su hermano, que fue y le platicó al comandante y le dijo la situación y lo que le querían hacer a Pablo. Y entonces, después de que le dice y le comenta eso, el comandante dice que da la orden para que ensillen caballos y se lleven a Pablo hasta Cesarea con el gobernador Félix, para que no lo mataran. Ya Dios estaba actuando, y es lo que Dios hace cuando tú realmente confías en Él, hermano. Él no va a permitir que por ningún motivo te suceda algo malo. Él va a actuar de una y otra manera, hermanos. Pero Dios quiere que estés bien, plenamente seguro en Dios y que realmente confíes con todo tu corazón en Dios, en su poder, en su amor y en su misericordia y en aquel que ha enviado, que es el Señor Jesucristo. Y que ponga realmente su vida en sus manos y vas a ver que Él va a actuar y por ningún motivo va a permitir que te hagan ningún daño, así como en aquel entonces se lo querían hacer al apóstol Pablo. Y fíjate que Pablo tenía 1000 acusaciones, tanto así que llegaba un momento hasta que lo querían matar. Pero bueno, ya entonces el comandante manda a decir que llevan a Pablo ante el gobernador Félix, y el comandante le manda una carta al gobernador Félix diciendo que unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero que él mandó a sus tropas y luego lo llevó a trasladarlo a un lugar seguro. Dice, después lo llevé al Concilio Supremo judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pero pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que mereciera prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de su complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Fíjate, Dios ya había actuado y no iba a permitir que lo mataran. El comandante que detuvo a Pablo averiguó cuáles eran las acusaciones y por cuál circunstancia y motivo lo querían matar. Y se da cuenta que eran problemas de su ley religiosa. ¿De qué? De que en aquel entonces todavía los judíos, los maestros de la ley y toda la gente importante realmente todavía no aceptaban a Jesús. Por eso rechazaban lo que Pablo decía, porque Pablo les hablaba de Jesús, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era aquel que tenía que venir para el rescatamiento de toda la humanidad. Pero ellos decían que no, que lo que Pablo predicaba era en contra de la ley, y por eso lo acusaban y querían hasta matarlo, hermanos. Pero vuelvo a decirte, Pablo confiaba tanto en Dios que Dios no lo permitió. Y eso es lo que hoy Dios nos dice, que tú y yo realmente confiemos con todo nuestro corazón en Dios, hermanos. Que pongamos nuestra vida en sus manos de Dios y en aquel que Dios ha mandado, que es el Señor Jesucristo. Y si nosotros realmente confiamos
en Dios, pero con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Dios no va a permitir que por ningún motivo nos hagan algún daño. Porque vamos a tener miles y millones de dificultades y problemas mientras de que tú y yo estemos en este mundo, hermanos. De una y de otra manera. Pero vuelvo a decirte, si realmente confiamos en Dios, Él no va a permitir que por ningún motivo a ti y a mí nos suceda algo, mis hermanos. Por eso es que tenemos que confiar plenamente en Dios. Y para confiar plenamente en Dios tenemos que conocerlo realmente, hermanos. Y para conocer a Dios realmente como Dios es, lo tenemos que conocer por medio de su palabra, de la Biblia, mis hermanos. Por medio de la palabra de Dios es como realmente conocemos realmente cómo y quién es Dios, hermanos. Por eso es importante que escuchemos atentamente su palabra, que la metamos al corazón y que la pongamos en práctica, hermanos. Y fíjate, todavía aún así, Dios nos dice a mí y a ti, hermanos. Nos dice: esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo. Esa noche, a pesar de todos los problemas y dificultades que Pablo tenía, ante toda esa multitud que lo estaba acusando y que lo querían matar, el Señor se le aparece y le dice: Pablo, ten ánimo. Que es lo mismo que nos dice a mí y a ti, que a pesar de todas las dificultades y problemas que tengamos en nuestra vida, tengamos ánimos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar las buenas nuevas en Roma. Entonces, fíjate, hermanos, Dios también nos dice el día de hoy que a pesar de todos nuestros problemas y de todas las cosas por las que estemos pasando en esta vida, que tú y yo realmente tengamos ánimos, hermano, ánimos de seguir adelante. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la misión de predicar las buenas nuevas en todos los lugares, hermanos. Así de que, hermanos, hoy Dios nos ha dicho que realmente tú y yo confiemos en Él, pero que confiemos realmente con todo nuestro corazón. Porque si confiamos en Él realmente, como Pablo confiaba en Él en aquel entonces, y que se tuvo que enfrentar a muchos problemas y dificultades, Dios no permitió que por ningún motivo le hicieran daño. Pero, ¿por qué? Porque realmente Pablo confiaba y creía realmente en Dios. Y eso es lo que hoy Dios realmente nos dice a mí y a ti, que confiemos y creamos realmente en Dios y creamos en aquel al que ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y entonces Dios se va a encargar que a mí y a ti por ningún motivo nos suceda algo malo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios Yahvé. Hoy yo te quiero primeramente dar las gracias por la salud y las fuerzas que me has brindado día tras día para poder yo moverme, para poder hacer mis actividades diariamente, Señor. Gracias, porque si no fuera por esa salud y esas fuerzas que tú me das, yo no me pudiera mover. Gracias, Padre Dios Yahvé, porque sé que desde ese momento tú ya me bendices día tras día, oh Dios mío. Porque el que me dé salud y fuerzas es una bendición tuya, Padre Dios Yahvé. Papito, gracias por el techo, por los alimentos y por las bendiciones que yo recibo día tras día, oh Padre Dios Yahvé. Papito, hoy en este día te quiero pedir, Señor, que no permitas que por ningún motivo, Señor, se llenen nuestros corazones de odio y rencor, Señor. No permitas que por los problemas y dificultades por los que estemos pasando en este mundo sean causa y motivo para que nuestro corazón se llene de rencor.
Porque un corazón lleno de rencor, Señor, sabemos que es un corazón que no sirve para nada, Padre Dios Yahvé. Y nosotros queremos que nuestro corazón esté lleno de tu amor y de tu paz, para que sirva primeramente para servirte a ti dignamente como eres, y después servir a nuestro prójimo, así como nos lo mencionó nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dijo: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Por eso es que te pido y te ruego, Padre Dios Yahvé, que no permitas que nuestro corazón se llene de odio ni rencor, por favor. Más bien llénanoslo de tu amor y de tu paz, Padre Dios Yahvé, para que podamos ser unos fieles servidores tuyos y poder servir así a nuestro prójimo, así como tú realmente quieres que sirvamos en este mundo.